Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 16 de junio del año 2023. Estamos hoy día, pues se celebra el corazón de Jesús. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Y para este domingo, que de paso es el domingo del Día del Padre, tenemos todas las Eucaristías que se celebrarán el Santo Evangelio según San Mateo 9:36 y 10:8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. Estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio, como todos los que hemos venido analizando y conversando en este tiempo, en este programa Pescador de Hombres, tiene varios enfoques que ver. En la primera parte habla de la mies, que la mies necesita obreros. Esos obreros definitivamente somos nosotros. Lo que se crea en este pasaje es la comunidad. Y por eso luego viene la descripción del nombre de los 12 apóstoles, que son los 12, incluyendo Judas Iscariote, el traidor. Son los soportes de la Iglesia Católica en ese inicio, de la comunidad católica en ese inicio, o la comunidad cristiana. Se habla mucho en los tiempos actuales, del abandono de las iglesias. Me decía un amigo que estuvo en Europa hace 15 días, estuvo y pasó por España, le tocó un domingo ir a misa, y decía, ¿sabes qué pena me dio? Porque en una iglesia grande, bueno, medianamente grande, en Barcelona, habíamos 13 personas. Y la iglesia estaba vacía. Y la hora era el mediodía, 12 del día, donde se entiende que ya la gente
se despertó de la fiesta, ya no va. Y es eso, cuando leía el Evangelio y veía este tema, es lo que está sucediendo en este tiempo, lamentablemente. Nosotros podemos decir con gran satisfacción que en la parroquia a la que nos pertenecemos, en Los Ceibos, las misas que se dan todas están llenas. ¿Cuál será la diferencia, dice uno, entre las iglesias que están vacías y las iglesias que están llenas? Uno de los secretos de esta parroquia, y como muchas parroquias, es la cantidad de programas que hay cada día para diferentes comunidades. Es la participación. Somos los obreros en la participación en las diferentes áreas. Tú estás en la catequesis, por ejemplo. Ya, yo, aunque no está muy activa en este momento porque estamos haciendo ajustes, en el Buen Samaritano hay hombres de Dios, hay eucarística. Bueno, entonces probablemente ahí está el secreto de la iglesia, es que hay que participar. Pero tampoco es que llegamos espontáneamente con ganas de participar, sino que tenemos que ser muy claros de que las lecturas, el profundizar en la historia de nuestra Iglesia Católica, que no es otra cosa que leer los Evangelios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos permite ir conociendo todo este podríamos llamar hoy modelo estratégico, para poner palabras hoy, de lo que significa ser un cristiano. No aquellas personas que quieren hacer la religión a su medida. Y en este evangelio claramente Jesús escoge a sus discípulos, pero los escoge con una misión específica, incluyendo al traidor, porque la misión del traidor fue traicionar. Entonces es un momento en que se forma la comunidad, pero estamos también viendo que Jesús está retirándose. Lo hemos visto en todo el tiempo de Pentecostés, etcétera, ¿ya? Cómo él va preparando su salida para dejar que estos 12 empiecen a actuar. Si tuviéramos que justificar, o más que justificar, calificar el trabajo de estos 12 o de los 11, que después pasaron a ser 12 nuevamente, ¿cómo lo calificaríamos? Cada uno tiene su calificación. En todo caso, este evangelio nos ofrece ese testimonio de la elección de los 12 en su misión. ¿Para qué? Para que vayan a la mies. ¿Verdad? Para que vayan y sean partícipes. Y no es otra forma tampoco que decir, estos son los primeros sacerdotes de la Iglesia católica cristiana. Entonces, tiene un fondo muy interesante, a pesar de que es un evangelio corto, muy profundo en su sentido. Lo seguiremos viendo. Francesco. Así es, Martín. Como tú bien decías, ¿no? Estos no eran santos los que eligió Jesús. Estos no eran perfectos, no eran sabios, no eran grandes instruidos. Era gente del día a día. Era gente con grandes imperfecciones. De hecho, los podemos leer en los evangelios, como Jesús varias veces, en varios pasajes de los evangelios, los tiene que reprender y aclarar. Pero como tú también dices, Martín, son los pilares de lo que hoy es la Iglesia Católica. A Pedro, el principal, por así decirlo, se lo conoce también como el primer papa que tuvo la Iglesia.
Y en programas anteriores, hace unos años atrás, tuvimos alguna serie de programas donde mencionamos a todos los papas, desde Pedro hasta Francisco. Está la sucesión escrita. Esto no es un cuento de hadas, esto es realidad. Pueden googlearlo. Entonces, nosotros vemos como que el tiempo de Jesús a veces es un tiempo muy lejano. Y en este evangelio dice, ¿no? Como en otros, que se acerca la venida definitiva. Pero esto es hace poco tiempo atrás, 2000 años, 2023 años, no son muchos para la historia de la humanidad y ciertamente menos para la historia del planeta como tal. Es poquito tiempo. Por eso es que tenemos con detalle toda la sucesión de Pedro hasta el día de hoy, hasta el Papa Francisco. Nuevamente, los invitamos a nuestros radioyentes y televidentes que lo chequen en internet. Y si bien Pedro, que también tenía sus grandes falencias, pudo llevar la iglesia adelante, al cristianismo, y fundar lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, en la Basílica de San Pedro, la más grande del mundo, lleva su nombre, y ahí abajo están enterrados los papas, incluyendo a Pedro, donde está el Vaticano en Roma. ¿Por qué nosotros no podemos también ser partes de esa iglesia, no? Muchos de nosotros caemos en el gran error de menospreciar, voy a decirlo de una manera humilde, nuestras pocas virtudes. Y a veces, cuando se trata de cosas de Dios, ¿ya? Decir, no, yo soy un gran pecador, soy inexperto, no conozco de esto, he estado alejado de la iglesia. Los discípulos que se convirtieron en apóstoles también lo estaban, y Pedro los eligió uno a uno. Tú bien decías, Martín, ¿quiénes conforman la iglesia hoy día? Los laicos y los sacerdotes. Nosotros tenemos que estar ahí dando una mano. Cada uno está llamado en algún momento de su vida a predicar el evangelio, ya sea a los más chiquitos, como bien decías, una catequesis, o a los adultos, o a través del servicio comunitario en la parroquia. Pero es una obligación que no podemos postergar, de lo cual vamos a tener que rendir cuenta el día de nuestro juicio particular, cuando nos toque pasar de esta vida a la eterna, a la definitiva. Entonces, más vale que lo tengamos en cuenta y lo tengamos en cuenta en tiempo. Si Jesús seleccionó a seres llenos de imperfecciones y le dio los poderes que les dio, como narra el Evangelio de hoy, y se regaron por el mundo, y a eso es lo que hoy es la mayor religión que hay en la tierra, ¿por qué no nosotros en estos tiempos podemos también ser parte de ese mecanismo? Martín. Sí, como tú decías bien claro, les da una misión. Los manda a curar a los enfermos. Les manda a sanar las heridas. Los manda a evangelizar, pero también a atender a las miserias, las injusticias y todas las necesidades de este pueblo que inicialmente lo empezó a seguir a Jesús y que quedaban ávidos, quedaban desamparados porque él ya no estaba, pero empiezan a encontrar los milagros que hacen estos 12, los discípulos, 11, ¿ya? Y es ese verdadero modelo de Dios, de Jesús, de decir, yo los pongo no para las cosas fáciles, yo los pongo para las cosas difíciles. Veía y leía estoy leyendo una serie de libros hoy, en este tiempo, y decía, el Dios de la vida, porque al final lo que nos está diciendo este evangelio es que Jesús vuelve al Padre no para estar cómodo, sino que ha cumplido una misión y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y dice, el problema
crucial para los cristianos de hoy es la práctica en la providencia. Debemos girar en torno a Dios de la vida práctica en la actualidad. Esto es más necesario que saber hablar en teoría, elocuentemente, del mundo de la fe. Debemos adentrarnos en la vida concreta. Si somos capaces de comprenderla, hallaremos al Dios viviente en la debida plenitud. También aquí se puede aplicar el dicho, la práctica hace al maestro. O sea, eso es lo que lo que Jesús les dice a los discípulos. Ustedes tienen que ir a actuar, no tienen que ser pasivos. Incluso habla de las multitudes. Y encontramos las multitudes desde el Antiguo Testamento con la huida de Egipto, que van comandados por Moisés, que a Moisés fue Dios el que le dijo, anda y rescátalos. Entonces, tenemos que ser muy claros de que nuestro papel como cristianos católicos es estar presente en el mundo actual, en esa fe práctica, no quedarnos en simplemente la oración y el estar frente al Santísimo. No, hay que hacer. Los 12 son muy pocos para una humanidad de 1.300 católicos que se declaran católicos en el mundo, 1.300 millones. ¿Ya? Pero que honestamente no todos estamos metidos en las cosas de Dios, en las cosas de Jesús. Muchos nos persinamos, hemos dicho muchas veces cuando nos embarcamos a un avión, y decimos que nos persinamos porque somos católicos. Pero ser católico no es fácil. Es vivir la vida práctica a la luz de la divina providencia. Entonces, todos los hechos, todo lo que nos pasa en el día, las cosas buenas y las cosas malas, ameritan que las agradezcamos, porque algo aprendemos de eso. ¿Ya? Tú me comentabas lo que ha pasado, lo que les pasó a ustedes como familia, ¿ya? Y el decir, lo siento mucho, ¿ya? Probablemente con eso, ¿qué gano? Lo que puedo decir es, esa es la fe práctica en la divina providencia, porque las cosas tienen que pasar para que podamos entender que Dios está presente, que todo es por la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, este evangelio tiene esa particularidad de que los 12 se convierten en 1.300 millones. ¿En qué tiempo? En 2023 años. Pero tuvieron que ser martirizados. Todos los apóstoles murieron trágicamente. O sea, les cortaron la cabeza, los torturaron y todo lo demás. Mucha gente, también hubo épocas de las cruzadas, también hubo guerras también hubieron desmanes y todo lo que se quiera decir. ¿Ya? Pero es parte de nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, entonces no conocemos nuestra religión. Debemos profundizar. Hoy hay tantos medios a través de las redes sociales, de la tecnología. Yo estoy viendo hay un instituto, Pedro Arrupe, de los jesuitas, y lo estoy viendo en YouTube, la historia de la Iglesia Católica. Son 8 horas, ¿ya? Pero qué interesante saber de dónde venimos. Es como cuando nosotros decimos, ¿de dónde viene mi apellido? Y empezamos a ir a buscar el árbol genealógico.
igual somos descendientes de Jesús. Entonces, este evangelio tiene esa particularidad de hacernos vivir, porque recibimos esa misión, que además hay mucho por hacer. Yo recuerdo cuando se prohibió, tú debes recordar, Francesco, aquí en el Hospital de los Ceibos se prohibió la capillita que había. Sacaron las imágenes de los hospitales, una orden del gobierno. Y se creó la misión acá en la parroquia para ir a acompañar a las personas que estaban fuera a rezar el rosario con ellos, ahí fuera a la madrugada. Eso es lo que nos está diciendo este evangelio en esa fe práctica. A donde podamos ayudar, vamos a ayudar. No nos quedemos cómodamente porque hay inseguridad o todo. Hay que tomar precauciones, pero no dejemos de favorecer a los demás. Francesco. Así es, Martín. Hay inseguridad y también hay incomodidad, porque salir a ayudar, salir de tu zona de confort, es correcto, causa incomodidad. Pero cuánta gente está tanto más necesitada que nosotros y la tiene mucho peor de lo que quizás nosotros podamos tenerla. Esa es la gente que hay que acompañar, hay que darle cariño, hay que orar con ellos, hay que decirles que no están solos y hay que anunciarles sobre todo la buena nueva, que es lo que Jesús hace en este evangelio. Básicamente les está diciendo, a mí ya me toca irme, pero ustedes van a llevar este reino a todos los rincones. Les voy a leer rápidamente una reflexión que tiene que ver con la parte histórica, ya empezada, porque es muy bonita. Dice, por eso llama a otros, a los que han escuchado el mensaje de las bienaventuranzas y están dispuestos a vivir de un modo diferente y que convierten su relación con Dios en un camino de felicidad, donde el que está mal es el centro principal del reino, de la relación con Dios, donde nadie queda excluido. ¿Ya? Son un grupo de apóstoles, pastores, que reciben un bello y difícil encargo: proclamad, curad, resucitad, limpiad, echad demonios. Como se ve, por todos estos imperativos, se trata en primer lugar de anunciar con gozo, y entre paréntesis dice sin riñas, ni amenazas, ni obligaciones, es decir, respetando la libertad de cada individuo, la cercanía y presencia y compromiso de Dios, ya que de eso se trata el reino. Y esa presencia, para que no se queden palabras vacías, ¿ya? Entre paréntesis nuevamente, de las que ya están muy hartas ciertas ovejas, se comprobará en que éstas irán siendo reintegradas en la comunidad. Se harán conscientes de su dignidad y su preferencia por parte de Dios. Se les aliviará su sufrimiento. Se luchará contra las causas de sus heridas, de su suciedad, de su falta de vida, de sus sufrimientos. En definitiva, se trata de que pasen de ser muchedumbre a ser comunidades, donde se aman, lo tienen todo en común y se atiende a cada cual, perdón un ratito, y se atiende a cada cual según sus necesidades. Se entiende que esta sería la misión principal de cualquier obispo, párroco o agente pastoral, con la implicación de todos los demás, es decir, de nosotros los laicos, claro está. Ahí está el secreto, queridos radioyentes y televidentes, de por qué tenemos que servir en la iglesia, para ser comunidad, para dejar de ser muchedumbre y ser comunidad, amarnos, disfrutar en común y atender a cada uno según sus necesidades. Martín. Sí, el Papa Francisco, al respecto de este evangelio,
dice unas palabras muy bonitas. Dice, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, afirma, volveré a veros y se alegrarán vuestros corazones, y nadie os quitará vuestras alegrías. Son palabras que indican una propuesta rebosante de felicidad sin fin, del gozo que debe colmarnos por el amor divino para siempre. Plantearse el futuro definitivo que nos espera a cada uno de nosotros en el sentido pleno de la existencia, porque orienta el proyecto de vida hacia horizontes no limitados y pasajeros, sino amplios y profundos, que llaman a amar al mundo, que tanto ha amado Dios, a dedicarse a su desarrollo, pero siempre con la libertad y el gozo que nacen de la fe y de la esperanza. Son horizontes que ayudan y no a absolutizar la realidad terrena, sintiendo que Dios nos prepara un horizonte más grande. Y a repetir, como decía San Agustín, deseamos juntos la patria celeste, suspiramos por la patria celeste. Sintámonos peregrinos aquí abajo, queridos jóvenes. Os invito y no olviden esta perspectiva de vuestro proyecto de vida. Estamos llenándonos de eternidad. Dios nos ha creado para estar con Él, para siempre. Esto ayudará a dar sentido pleno a las opciones y a la calidad de vida de vuestra existencia. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. O sea, la línea conductora, el hilo conductor de este evangelio nos pone al momento de hoy, nos pone en un momento tan crítico en nuestro país, a donde vemos esa violencia, y cuando hablamos o escuchamos a algún experto, es parte de un problema de tráfico de drogas. Son luchas por territorios, ¿ya? Pero adicionalmente a eso estamos en un tema ya de política, porque nos toca nuevamente votar. Y lamentablemente, por un lado, votar es obligatorio, porque si no, no puedes cambiar un cheque si no presentas el papelito. Pero también esto nos debería llamar a decir, ¿cuál es mi papel hacia mi comunidad, hacia mi país? Porque los diferentes colores que nos puedan presentar serán tendencias, y si no se ponen de acuerdo, volverán a caer, volverán a subir, volverán. O sea, realmente, a ratos yo digo, esta es una falta de respeto para el pueblo, porque al final, quien paga las consecuencias son los pueblos, pero además, quien paga las diferentes posiciones son los pueblos, porque son los que aportan impuestos, ¿verdad? Así como Zaqueo, ¿verdad? Renunció todo para seguir a Cristo, y devolvió y pagó hasta con intereses las devoluciones, ¿verdad? Asimismo, nosotros nos está haciendo falta ver en nuestras comunidades esa falta de fervor de defender lo que nos pertenece. ¿Qué nos pertenece? La felicidad y la alegría. Y queremos todos ser felices y todos queremos ser alegres, pero nos las quieren robar y nosotros nos dejamos robar. Este evangelio tiene también ese condimento, y estaba en otro libro que estoy leyendo que me pareció algo muy interesante, que lo resalté, que es la evolución de la concepción del hombre. Les puedo enumerar rápidamente
las concepciones del hombre y del mundo que han surgido desde la Edad Media. Nos dijimos que después que el hombre no giró más en torno a Dios, comenzó a girar en torno a sí mismo, en torno a su propia cabeza. Eso fue la concepción del conocido hombre conciencialista e intelectualista. Muy luego lo siguió el hombre economicista. Y ese tipo de hombre hizo de su estómago un dios. No pasó mucho tiempo y el hombre economicista fue reemplazado por la vitalista, y el hombre pensó que era Dios. O sea, eso es lo que nos está sucediendo. Lamentablemente nos estamos volviendo muy economicistas. Ahora somos políticos. Ahora somos todos. ¿Dónde está Dios? Decimos. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se preocupa del pueblo, de las lluvias y de todo lo demás? Y Dios nos preguntará, ¿y a dónde están ustedes? Pues en este evangelio tenemos mucho que reflexionar y vamos hacia adelante. Estamos con el tiempo encima, así que me despido de ustedes por este viernes, y a ratos estos evangelios me emocionan y me hacen pensar y vivir un mundo mejor, que es el que mis nietos y mis hijos tienen derecho a vivir. Y por ende, yo tengo que ser parte de ese obrero que pide Jesús para que todos podamos vivir y salir adelante. Bendiciones, hermanos. Francesco, estás en mute. Igual, querido Martín y queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana, un bendecido Día del Padre. Aprovechen el Día del Padre para ir a misa, para visitar a su Padre Celestial, que tanto nos quiere. Y una bendecida semana venidera. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.